Perfecto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo charla internacional, este nuevo encuentro que estamos generando como CIPIX. En esta oportunidad, nuestra actividad tiene una lógica orientada a Smart Cities y el título es Oportunidades de las Smart Cities para la sustentabilidad, el camino hacia ciudades más inteligentes y responsables. En esta oportunidad quiero agradecer a Ignacio Argons, que nos acompaña desde Argentina. Él es magíster en políticas públicas de la Universidad de Torcuato, de Itela, y licenciado también en relaciones internacionales, y es consultor y asesor de equipos de gobierno en temas de comunicación y desarrollo urbano. Por lo tanto, tiene mucha expertise acompañando, asesorando y guiando a procesos, sobre todo al Estado. Y yo creo que esto es la parte importante que vamos a entender de la conversación que tenemos hoy, que tiene que ser una promoción más de carácter estatal para poder gestionar datos, y luego les voy a contar brevemente qué es lo que nosotros estamos haciendo desde CIPIX también para aportar en este proceso. Así que con esta breve bienvenida, por favor, Ignacio, bienvenido, muchas gracias y adelante con tu presentación. ¿Se puede ver sin problema? Me parece solo que debería, tu audio está Ahí está, desenfocado. Ahí sí, perfecto. ahí está. Bueno, gracias Roberto, Nadia y a todo el equipo Ignacio, de CIP. ¿podrías compartir en modo presentación? Disculpa, porque falta Sí, abajo. sí, Ahí sí, estamos ahí con está. todo. Bueno, ahora sí. Bueno, buen día a todos. Gracias a CIPIX por la invitación. Gracias a Roberto, a Nadia, a María. La verdad que está buenísimo poder generar estos espacios. Y el tema de Smart Cities es un tema que hace muchos años, que viene convocando mucho interés y que se viene trabajando y armando, se vienen armando muchos proyectos en las distintas dimensiones de las ciudades inteligentes. Y me parece que el enfoque que propusieron para esta charla, vinculada a la sustentabilidad, a la construcción, es súper bien interesante para abrir cabezas. Yo, como decía Roberto, trabajo como consultor. Tuve una experiencia previa en el sector público bastante interesante. Fui director nacional de municipios de Argentina y desde hace más de 10 años soy consultor en temas de ciudades, en gestión municipal, en gestión local, y trabajo en concepto de Smart Cities. Lo que quiero proponer hoy es una conversación sobre cómo la forma en que construimos ciudades define si una ciudad puede ser o no sustentable o inteligente e inteligente. Bueno, acá está una breve introducción. Y hoy vamos a conversar básicamente sobre cuatro temas, ¿no? Cuatro partes va a tener la charla. Primero va a ser sobre contexto urbano, sobre los desafíos que atraviesan hoy las ciudades en la región y en el mundo. Después vamos a tratar de entender el concepto de Smart Cities y cómo las Smart Cities pueden aportar soluciones a los desafíos urbanos actuales. Luego vamos a tratar de generalizar sobre el rol estratégico de la construcción y de la construcción sustentable. Y luego vamos a tratar de cerrar con oportunidades concretas para ciudades, ¿no? Para ciudades en el caso de Chile, o para pensar cómo ustedes, desde cada uno desde su rol, puede aportar bajo el paradigma o el paraguas de las ciudades inteligentes soluciones para cada uno de sus ámbitos. Bueno, ¿por qué importan las ciudades, no? Hace un tiempo que las ciudades están en el centro de la escena. Están en el centro de la escena por distintos factores, ¿no? Por distintos factores que la hacen bien importantes. Si bien hoy en día a nivel internacional hay un rol muy importante de los estados nacionales, ¿no? Y los estados nacionales están definiendo la forma, el nuevo orden mundial, para decirlo de alguna forma. Las ciudades hace tiempo que tienen un nivel de interdependencia y un nivel de importancia que las miradas están centradas en ellas. ¿Por qué? Porque son mucho más que lugares donde vive la gente, ¿no? Son motores de crecimiento económico, concentran la población, el consumo, las emisiones y también las oportunidades, ¿no?
decimos que concentran la población y perdón, voy a cerrar acá, concentran población y problemas estructurales, definen la calidad de vida y la escala de las ciudades, ¿no? Más allá de los estados nacionales, como decía, son las que permiten también proponer soluciones que tengan un impacto real. Y además porque casi todos los problemas de los países son problemas urbanos. Estamos hablando de problemas de seguridad, problemas de trabajo, problemas de desarrollo económico, problemas de... Bueno, todos son problemas, son todos temas urbanos. Entonces, es por eso que es bien importante el rol de las ciudades. Yo acá en las siguientes filminas quiero tratar de mostrar esta importancia, este impacto que tienen las ciudades. Acá hay algunas cifras que si bien son de algunos años atrás, muestran el impacto que tiene este índice de 600 ciudades en el mundo y cómo afectan al PBI mundial, ¿no? El 62% del PBI mundial se desarrolla en ciudades y el crecimiento mundial está en las ciudades. Y si bien esto parece bastante, lo entendemos y lo vivimos, ¿no? Podemos ver que en el siglo XX y para lo que va a ser el siglo XXI, la mayor parte de la población va a vivir en entornos urbanos. América Latina es uno de los países más urbanizados del mundo, es una de las regiones más urbanizadas del mundo y sin duda va a seguir siéndolo. Acá les propongo que veamos también el crecimiento rápido de las ciudades en cuatro filminas, ¿no? 1950, 1980, 1910 y 2050. Vemos sin duda que para mediados del siglo XXI se va a construir un montón de ciudades. Un montón de ciudades en regiones donde antes no la había. India, China están marcando esta tendencia y sin duda están llevando adelante muchas iniciativas vinculadas con ciudades inteligentes. La India quiere desarrollar un proyecto de 1.000 ciudades inteligentes. China cada vez vemos más su soft power en distintas plataformas y nos muestran cómo están desarrollando su desarrollo económico a través de las ciudades, pero hay otras regiones que van a crecer muchísimo y hay muchísimas oportunidades y muchísimos desafíos, por supuesto, para pensar cómo se vive en entornos urbanos y cómo podemos mejorar la calidad de vida. Sin duda, lo que llama la atención en lo que tiene que ver con los desafíos de crecimiento de las ciudades va a ser la región de África. África va a crear muchísimas ciudades en lo que va a ser en el siglo XXI. Y la vida en las ciudades y la vida de la humanidad básicamente está atravesada por la tecnología, ¿no? Y acá nos acercamos a un primer concepto que está muy vinculado con la definición de ciudades inteligentes. La tecnología siempre fue parte del desarrollo de ciudades. Y a mí me gusta pensar que la tecnología más sencilla, pero a su vez más importante, que terminó fomentando y facilitando la concentración de ciudades fue la tecnología vinculada con agua y saneamiento, ¿no? Muchas veces en las ciudades había pestes, había enfermedades. Bueno, acabamos de salir de una pandemia, con lo cual también es bastante reciente, ¿no? Pero cómo a veces las obras, la tecnología vinculada con agua y saneamiento ayuda muchísimo al desarrollo de la vida en las ciudades. Lo mismo pasa con el transporte, ¿no? Hemos pasado de distintos modelos de transporte privados a públicos. Obviamente, de vuelta hay una importancia muy grande del transporte privado, pero que ha ido mutando desde tranvías, colectivos, subtes, hasta lo que tiene que ver hoy con las plataformas y la forma en la que nos movemos y que podemos compartir automóviles, con sus ventajas y sus desventajas que luego por ahí las podemos ver. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en un momento bisagra, ¿no? ¿Por qué estamos en un momento bisagra? Porque en términos de infraestructura, ¿no? Bueno, la ONU dice que en los próximos 15 años se va a construir más ciudad que en toda la historia previa, ¿no? Esto es importantísimo. A la vez, esta construcción de ciudad se da atravesada por la tecnología y principalmente por los datos. Por ahora estamos creando información equivalente a lo que la humanidad creaba en cientos de años, ¿no? Y esto es súper importante porque si nos ponemos a reflexionar al respecto, las ciudades y nosotros, las personas, los ciudadanos, estamos todo el tiempo creando datos.
Estamos creando datos cuando utilizamos una tarjeta de transporte, estamos utilizando datos cuando utilizamos nuestra tarjeta de compras o tarjeta de crédito, lo hacemos con nuestros celulares cuando mandamos un mensajito y queda en una antena, lo hacemos cuando usamos servicios públicos, todo el tiempo estamos creando datos, ¿no? Y estamos en un momento bisagra donde las decisiones públicas, o las decisiones en general, ¿no? Por supuesto, pero lo que tiene que ver con la política pública, se está empezando a tomar, y espero que así lo sea, decisiones no tanto en base a la intuición como era antes, sino en base a los datos y a la evidencia. Entonces hay un nuevo desafío en este momento de bisagra, es, bueno, ¿qué vamos a hacer con los datos? ¿Tienen las ciudades, tienen los gobernantes, tienen los decisores públicos, tienen, bueno, tenemos una estrategia de datos, tenemos una estrategia de qué hacer y cómo recolectar, procesar y armar una estrategia en torno a los datos que creemos? Bueno, eso es un tema para trabajar. Pero a su vez, esto mismo, estas tecnologías, están revinculando la relación entre ciudadanía y gobiernos, que eso es también súper interesante y que sin duda lo sabemos, ¿no? Nosotros hoy podemos resolver nuestros trámites de una manera mucho más eficiente que antes, lo hacemos mediado de la tecnología, ya no hace falta tanto acercarse a dependencias. Bueno, sin duda la tecnología de esta década ha cambiado y hay muchos temas para prestar atención vinculados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, de cómo va a ser esta relación entre ciudadanía y gobierno. Pero a su vez, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay dinámicas que afectan a las ciudades. Hoy las ciudades están atravesadas por grandes tensiones. Una sin duda es el cambio climático, ¿no? Se puede negar o no, pero lo cierto es que el clima está teniendo efectos cada vez más severos y frecuentes en ámbitos urbanos. Ni hablar en la producción, ¿no? Pero en ámbitos urbanos esto se ve. Se ven inundaciones que sufren las ciudades, se ve en falta en falta de agua en otras. Sin duda hay que prestar mucho atención a cómo el cambio climático afecta a las ciudades y ver de qué manera las ciudades se preparan para el cambio climático. Hay muchos lugares donde las ciudades se encuentran a discutir estos temas, hay redes, hay agendas, hay organismos, porque sin duda pensando que el cambio climático es uno de los factores que más afectan la vida en el mundo hoy, y si pensamos que hoy el mundo es cada vez más urbano, sin duda las ciudades tienen que adaptarse al cambio climático. Otra dinámica que afecta a las ciudades tiene que ver con el consumo, ¿no? Hoy estamos atravesando un momento de hiperconsumismo, ¿no? La posibilidad de tener en 2 clics algún producto que viene desde el otro lado del mundo, que llega rápido y que es totalmente obsoleto, o con la obsolencia programada de los aparatos, ¿no? Hay un montón de dinámicas de consumo que tienen un impacto directo en las ciudades. Por un lado, qué hacemos con la gestión de residuos, ¿no? Y por otro lado, qué hacemos con los ciudadanos o los consumidores que no pueden entrar al mercado, ¿no? Que no pueden consumir los bienes que estamos constantemente bombardeados para comprar. Entonces, por un lado, tenemos la generación de residuos con todo lo que sabemos que impacta en las ciudades, en la logística, en la gestión, en el reciclaje, en el trabajo, en el combustible. Y por otro lado, también, bueno, ¿qué hacemos con aquellos ciudadanos que quedan afuera de la posibilidad de consumir? ¿No? Porque estamos en este momento que hay que consumir, consumir, consumir. Bueno, la tendencia va a seguir siendo el hiperconsumismo, va a seguir siendo hacia por ahí un consumo más moderado, hacia... Bueno, eso son todas dinámicas que están en juego hoy y que no sabemos cómo van a terminar. Otra dinámica que sin duda afecta a las ciudades y que desde este lado siempre se escucha que el área metropolitana de Santiago lo sufre muchísimo, es la movilidad y la congestión, ¿no? Bueno, ¿cómo nos movemos? ¿Cuánto tiempo tardamos en viajar desde nuestra casa al trabajo, desde nuestra casa al estudio? ¿Cuánto tiempo tardamos en ir a los lugares de esparcimiento? Se dice que una ciudad que se tarda más de 45 minutos es una ciudad que tiene problemas estructurales, ¿no? Nuestras ciudades en América Latina son ciudades muy importantes en términos de cantidad de habitantes, ¿no? Y eso también las hace más dificultosas poder planificar la gestión de la movilidad. Entonces estamos hablando de ciudades o áreas metropolitanas que tienen 6, 8, 10, 14 millones de habitantes, gente que entra, que sale.
la verdad que es muy difícil gestionar la movilidad de la congestión, que esto afecta directamente la calidad de vida. Y la calidad de vida a veces suena como una bandera medio vacía, pero tiene que ver con la forma que vivimos, que vamos a vivir nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a pasar viajando hacia un lugar? Entonces, hay una tendencia que tiene que ver hacia la movilidad no motorizada, ¿no? Que tiene que ver con la movilidad en ciclovías, pero bueno, esto no es para todas las ciudades. No todas las ciudades son planas, no todas las ciudades tienen la posibilidad de invertir en infraestructura. Bueno, hay muchas soluciones a esto y hay ciertos conceptos que después lo vamos a trabajar o lo vamos a mencionar que tienden a ver de qué manera podemos estar más cerca de todo lo que hacemos. No sé si les suena la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto que se venía trabajando antes de la pandemia, pero después de la pandemia la ciudad de París lo impuso y mostró su éxito. Y lo que habla, más allá de los 15 minutos, de un concepto que hace mucho que se viene trabajando, que es las ciudades tienen que tener usos mixtos, que uno tiene que poder hacer distintas funciones de la vida más cerca del lugar donde vive. En la misma línea, ¿no? Otra dinámica que está afectando mucho a las ciudades es la tecnología, la transformación del trabajo. Por un lado, bueno, cómo se modificó después de la pandemia todo lo que tenía que ver con la presencialidad y con el teletrabajo. Hoy hay una vuelta a la presencialidad, las grandes empresas de los distintos países ya están siendo un poco más rígidos respecto a la virtualidad. Entonces hay una vuelta a la dinámica de la presencialidad. Pero hay otras funciones y otros trabajos que están vinculados con la tecnología del trabajo que nos posibilitan un montón de cosas. Bueno, sin decir mucho más, esta actividad, ¿no? La posibilidad de hoy estar compartiendo entre nosotros, entre distintos países, de distintas regiones, bueno, compartir una conversación que tiene que ver con esto mismo. Pero el teletrabajo está transformando la forma en que se hacen las ciudades, la forma en que se comparten las ciudades, los usos mixtos que tienen que tener los barrios, los usos mixtos que tienen que tener las ciudades. Pero sin duda, el teletrabajo lo que planteó, lo que puso en escena, lo que ya no nos podemos hacer más los sonsos, aquellos que tenemos responsabilidades vinculadas con la gestión, es el tema vinculado con el talento. ¿No? Hoy las ciudades empiezan a competir por el mercado mundial del talento, ¿no? Esto lo que nos permite la tecnología es, bueno, de qué manera una persona puede estar brindando servicios, trabajando, estudiando en una ciudad para otra, ¿no? Entonces las ciudades empiezan a competir por atraer este talento, jóvenes, formados, capacitados, adultos, lo que sea, pero para eso tienen que garantizar infraestructura, por un lado infraestructura de telecomunicaciones, pero por otro lado también tienen que garantizar que las ciudades sean atractivas, ¿no? Una vez un intendente comentaba que, bueno, una ciudad pequeña, me acuerdo, de Estados Unidos, decía, bueno, le preguntábamos, ¿cómo hizo para traer tantos jóvenes si es una ciudad mediana, intermedia? Y dice, bueno, acá me piden las tres H, dice, High Internet Speed, dos H, dice, High Internet Speed y Happy Hours, ¿no? Entonces tienen que ser ciudades que atraigan, que sean atractivas, ciudades donde pasen cosas. Y eso es súper interesante. Y otra dinámica que va a afectar sin duda la vida de las ciudades, es muy pronto para decirlo, pero ya se dice, hay una burbuja financiera muy importante, tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial, con las soluciones? ¿Qué va a pasar con el mercado de trabajo? ¿Y qué va a pasar también con las ciudades respecto a eso? En términos generales, esto se ve en toda la región, ¿no? En toda la región de América Latina. Se ve mucho en Argentina, se debe también apreciar en Chile, se debe ver en todos los países de, eh, de la región, es que nosotros estamos caracterizados por un crecimiento económico de stop and go, ¿no? Tenemos momentos en que nuestros países crecen, entonces hay mucha construcción, hay demanda, la economía crece, y después tenemos momentos de recesión, ¿no? Entonces, sin duda, esto afecta a un tema central que es muy lindo decirlo todo el tiempo y que es muy difícil hacerlo, que es la planificación. ¿No? ¿Por qué la planificación es un déficit tan importante en la gestión en general de nuestros países? Porque no hay tiempo para planificar, ¿no? Siempre estamos tratando de resolver los temas urgentes. Y entonces, cuando se termina de planificar, cuando se termina de hacer esos planes espectaculares, muy lindos, que son libritos, que una ciudad lo tiene o que un dirigente lo tiene y lo pone arriba de su escritorio, vuelve la crisis, ¿no? Entonces,
Es muy difícil planificar, ¿no? Pero el tema es que no hay crecimiento urbano sin planificación. ¿Por qué lo digo esto? ¿Y por qué dentro de este tema? Porque si no hay planificación, obviamente hay un déficit, siempre va a haber los mismos problemas, los problemas, ¿no? Va a haber déficit de servicios públicos, va a haber una fragmentación territorial y va a haber desigualdad. ¿Cómo se dan estas dinámicas en una mancha urbana? Y las manchas urbanas por lo general nos terminan explicando o nos cuentan cómo son. ¿Vieron cuando se corta un árbol por la mitad y uno puede ver los anillos de cómo fue creciendo ese árbol y la cantidad de años que tiene, etcétera? Lo mismo pasa con las manchas urbanas. Podemos ver momentos de crecimiento de esas ciudades que tienen que ver con estos momentos, momentos de crecimiento económico, que por lo general, como no hay planificación, están marcados por el mercado inmobiliario. Y es el mercado inmobiliario quien termina definiendo, ¿no? Definiendo el crecimiento de las ciudades. Esto es buenísimo, que el mercado inmobiliario esté involucrado en el crecimiento de las ciudades y es fundamental. El real estate es un área central de las smart cities. Ahora bien, el real estate sin planificación, por lo general, favorece la fragmentación territorial, la desigualdad y el déficit de servicios públicos. En Argentina es muy común que se desarrollen proyectos inmobiliarios a las afueras de las ciudades, que no se brinden servicios y luego cuando el desarrollador vende todo, bueno, son los vecinos quienes le piden a la ciudad que les lleve servicios de agua potable, transporte, no sé qué. Y bueno, y estos servicios no fueron calculados en los desarrollos inmobiliarios y después es el Estado quien tiene que brindar esos servicios. Y ahí se ve una característica que atraviesa toda la región, que es, bueno, hay un continuo empobrecimiento de las arcas públicas en torno a este tipo de urbanización, este tipo de fragmentación. Tiene que haber una planificación urbana con todos los actores adentro. Y como decía hace un rato, ¿no? En el medio de la cuarta revolución industrial, de la tecnología, de la inteligencia artificial, la tecnología está cambiando la forma en cómo nos movemos, cómo consumimos, cómo trabajamos y cómo se gobierna la ciudad. Y en esa línea me gusta pensar que las Smart Cities, ¿no? El concepto de Smart Cities nació hace mucho tiempo, a principios del siglo, se decía que era como una agenda del sector privado, que tenía un excedente de tecnología y encontró en el gobierno la posibilidad de colocar sus productos, ¿no? Colocar eso que tenía de productos en el sector público. Y esto tal vez haya sido así en sus inicios, ¿no? Pero hoy las Smart Cities están pensadas como una respuesta a los desafíos de estos cambios, ¿no? Y es una agenda que ha tomado el gobierno, que ha tomado los gobiernos, que se discute a nivel internacional, que hay foros, eventos, congresos, ¿no? Entonces, las Smart Cities surgen o el sector público se apropia de esta agenda y empieza a implantar soluciones reales que tienen que ver, más con el fondo del concepto que a mí me gusta o de la definición que me gusta, ¿no? Que no es una Smart City, es una ciudad súper tecnologizada, no es una ciudad coreana, no es una ciudad japonesa, no es una ciudad china, ¿no? Sobre todo de nuestros lugares, ¿no? De nuestra mirada, del sur, de América Latina. Eh, es una ciudad que usa datos, que incorpora tecnología, que planifica de forma integrada, que utiliza la tecnología para mejorar las funciones urbanas ya existentes, ¿no? Que en definitiva tiene que mejorar la calidad de vida de las personas. No, no es tan novedoso, ¿no? El tema es lo que decíamos antes, en esta génesis del concepto es, bueno, cómo las ciudades se apropian de este concepto para utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida, no para comprar por comprar. Sin duda siempre hay algún proveedor que vende lo último y que el último intendente lo utiliza y lo compra y le sirve, sobre todo para lo que a mí me gusta trabajar, que es, bueno, a mí me gusta que los políticos se apropien del concepto para implementar soluciones y para poder hablar un poco el idioma de la política, porque por lo general el sector público y el sector privado hablan dos idiomas distintos y hay que ser un poco intérprete. El sector privado quiere vender una solución y el sector público quiere ganar elecciones. Bueno, en el medio están los ciudadanos. Hay que tratar de que todo este vínculo que se da, este puente, que se usen los datos para mejorar la calidad de vida, que la tecnología sirva para la calidad de vida y que la planificación de forma integrada sirva para mejorar la calidad de vida en estas dinámicas que veíamos
eh, hace un ratito. La tecnología no es un medio, la tecnología es un medio, perdón, no es un fin. Y dentro del concepto de ciudad inteligente, acá siempre utilizo una forma de una forma de ver las ciudades a través de una forma de hacer diagnósticos de un colega que es Luis Castiela y que utiliza esta famosa rueda, ¿no? Hay distintas áreas estratégicas a la hora de planificar una ciudad inteligente. Y por supuesto se puede hacer un plan estratégico de una ciudad inteligente, pero también se puede hacer un plan de acción teniendo en cuenta las características de crecimiento de nuestras ciudades, los déficits de nuestras ciudades, las dinámicas que atraviesan las ciudades, bueno, hay que tener un mapa rápido de acción, ¿no? Hay que poder entender rápidamente cuáles son los déficits, ¿no? de ese momento y cuáles son los intereses políticos. Entonces hay que ver también cuáles son las áreas estratégicas para planificar una ciudad inteligente. Y básicamente Luis lo que hace es divide la ciudad inteligente en cinco dimensiones y en cinco ejes y en distintas dimensiones que se van abriendo y que son todos temas transversales, ¿no? Por ejemplo, está el ambiente que es central, pero ahí tenemos conceptos como la gestión de residuos, la calidad, siendo directamente al tema de la construcción, ¿no? El ambiente tiene que ver con la gestión de los recursos, con los espacios verdes, con la gestión de los desastres, como dijimos, con la energía. Si vemos en cada uno de los ejes se van desagregando las distintas dimensiones que afectan ese. En desarrollo urbano lo mismo, en desarrollo humano lo mismo, estamos hablando de competitividad, de educación, en planeamiento urbano sin duda, en competitividad, en gobernanza. Bueno, hay distintas áreas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una ciudad. Hablamos de energía, de movilidad, de datos, de gobierno digital, pero también hablamos de infraestructura y especialmente de construcción, como les decía. Sin duda, como les decía al principio, hay beneficios y desafíos de las ciudades inteligentes. Los beneficios a alcanzar de las ciudades inteligentes o qué es lo que nos aportaría a las ciudades inteligentes si la trabajamos de manera ordenada y planificada es el uso eficiente de los recursos. Y esto tiene que ver básicamente con lo que decíamos de los datos, poder pasar de este paradigma de la intuición a la evidencia, ¿no? Poder vincular mejor el problema con los recursos que hay que asignarle, ¿no? Obviamente de mejorar la calidad de vida, que ya la dije mil veces, la optimización de la movilidad y el sistema de tránsito, pero sobre todo el desarrollo económico. A mí me gusta pensar en dos temas centrales cuando hablamos de Smart Cities. Por un lado, desarrollo económico, por otro lado, la sostenibilidad. Smart City es desarrollo económico. Smart City antes era desarrollo local, antes era desarrollo endógeno, hoy es desarrollo económico, ¿no? Y está atravesado por esta visión de la sustentabilidad. Y los desafíos, ¿no? Los desafíos de las ciudades inteligentes son bien notorios, creo que los vivimos. Obviamente tiene que ver con el uso responsable y abierto de los datos, tiene que ver con incorporar más personas a las tecnologías, disminuir la brecha digital. Y hay dos temas que a mí me parecen centrales para nuestra charla, que tienen que ver, por un lado, con la gobernanza, ¿no? La gobernanza y la coordinación muchas veces, ¿no? Muchas veces en estos entornos urbanos bien complejos, muy poblados, estamos hablando de áreas metropolitanas enormes, hay límites jurisdiccionales, ¿no? Entonces, lo que hace el municipio de Providencia es distinto a lo que hace el municipio de Santiago, que lo que hace no sé qué, los colores políticos, la ideología, la forma de ver, bueno, entonces hay problemas muy importantes que las ciudades inteligentes tienen que trabajar, que es la gobernanza y la coordinación metropolitana, por un lado. Y por otro lado, el tema del financiamiento, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede financiar las obras de infraestructura? Acá en Argentina todavía no lo tenemos resuelto. Ustedes por ahí ya lo tienen un poco más ordenado, tienen acceso al crédito, tienen acceso al mercado. Hay grandes obras de infraestructura. Cada vez que uno va a Chile ve obras muy importantes. Pero financiamiento y capacidades estatales para coordinar esta implementación es algo que siempre falta. Con lo cual, espacios como estos siempre sirven para, bueno, para abrir cabezas, para notar la importancia de la coordinación, de que todos podamos empezar a hablar un mismo idioma, de ver cuáles son las dinámicas que afectan a uno que no afectan al otro, bueno, poder conversar y eso hace falta muchísimo.
Y la construcción, ¿no? La construcción define la ciudad por décadas, ¿no? Esto es súper importante, porque muchas veces lo que se hace ahora no se puede modificar por mucho tiempo. Y lo que hay que hacer es ciudad, ¿no? Y cuando hablamos de ciudad hablamos de esta mixtura de lugares de encuentro, de ciudades, de lugares que sean atractivos, que pasen cosas. ¿Cómo estamos construyendo las ciudades, ¿no? Hoy el problema no es solo cuánto construimos, sino cómo. Eh, ¿Por qué? Porque las ciudades concentran emisiones, concentran el consumo energético, concentran la generación de residuos y sin duda son lugares donde se manifiestan las desigualdades territoriales. Por eso la construcción es un tema estratégico, no solo técnico, ¿no? Recuerden que tenemos que construir ciudades. Y la construcción sustentable ya no es un tema de materiales o de eficiencia energética. Es pensar los edificios, es pensar las reformas que hiciéramos como parte de un sistema urbano, ¿no? Porque sin duda lo que hagamos, ¿no? Tiene que estar integrado con el entorno urbano, tiene que utilizar los datos de la mejor manera, tiene que estar vinculado con estas dinámicas que afectan a las ciudades, como dijimos, el cambio climático, tiene que estar enfocado hacia el ciclo de la vida y tiene que tener un impacto social. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar un área? ¿Cuál va a ser el impacto? Bueno, ¿qué va a pasar con los trabajadores? ¿Quiénes van a vivir acá? ¿Hay infraestructura pública suficiente para tener escuelas, no sé, lugares de esparcimiento? No hablamos solo de materiales, hablamos de ciudad, como les decía antes. Y la construcción en las Smart Cities, no hay Smart Cities sin construcción sustentable. Como le decíamos, los edificios consumen energía, se generan datos, la edificación impacta en la movilidad, condiciona la ciudad futura. Y las Smart Cities no empiezan con apps ni sensores, empiezan en cómo diseñamos y construimos y conectamos a los edificios, a los barrios, a los desarrollos con el resto de la ciudad, un poco lo que decíamos adelante. Consumo energético urbano, ¿no? Algunos datos para dimensionar. Aproximadamente el 30% de la energía global se consume en edificios, ¿no? Aproximadamente el 40% de las emisiones energéticas provienen de edificios y construcción. Y las ciudades concentran aproximadamente el 80%, el 78% del consumo energético mundial. Bueno, esto es súper importante tener en cuenta a la hora de pensar la construcción sustentable. Hay un montón de estrategias y hay un montón de formas de construcción cada vez mucho más novedosas. Y hay también un montón de certificaciones bien interesantes que Roberto seguramente nos va a poder contar de qué manera se están haciendo hoy construcciones sustentables, de qué manera se está pensando bueno, edificios que estén integrados a su entorno y que tengan en cuenta las dinámicas que afectan a las ciudades. ¿Qué están haciendo brevemente las ciudades para esto, para ver el tema del consumo energético urbano? Bueno, a veces algunas ciudades establecen normas de desempeño energético, otros ciudades fomentan la sensorización y la gestión de la energía en tiempo real. Obviamente cada ciudad tiene su plan, cada ciudad no. Hay muchas ciudades que desarrollan planes de impacto ambiental y enfocadas en el consumo energético, no pensado como un tema de edilicio, sino como una política urbana. Una cosa súper importante vinculado con la gestión urbana es el uso del suelo y la movilidad, ¿no? Eh, Nosotros tenemos de alguna forma ciudades densas y mixtas respecto a otro tipo de urbanización. No estoy pensando en las urbanizaciones de, de América del Norte, ¿no? Nosotros tenemos ciudades, están muy densificadas nuestras ciudades, lo cual es bueno, ¿no? Porque concentran y consumen menos energía per cápita. Y esta misma densificación y uso mixto integra la vivienda, el trabajo, reduce los viajes. Pero sin duda acá de vuelta está el mercado, el uso del suelo y el mercado inmobiliario
genera tensiones respecto a esta forma que tenemos de vivir. Hay una generalización, hay una tendencia, bueno, el mercado está definiendo que hay que vivir la ciudad de otra forma y está a veces muy vinculado con la movilidad y, y eso dificulta la forma de hacer ciudad, como les decía antes, ¿no? Estos son los desafíos que tiene la ciudad. Entonces, ¿qué hacen las ciudades? Bueno, empiezan a planificar su desarrollo urbano más orientado al transporte público, fomenta menos estacionamiento, más transporte público, micromovilidad, hay mixtura en el uso y estudio de impacto urbano. Pero bueno, esto muchas veces está atravesado por los ciclos de la macroeconomía y también por la ideología. Yo todos los años voy a Barcelona, a la Expo Mundial de Smart Cities, entre otros lugares, y el desarrollo de Barcelona es súper interesante porque si bien Barcelona es una ciudad que se caracteriza por tener grandes urbanistas desde fines del siglo XIX y grandes urbanistas que siempre estuvieron adelantados, ¿no? Vinculados con la forma de hacer ciudad, con los usos mixtos, con la sustentabilidad. La anterior alcaldesa, que se llama Ada Colau, era una alcaldesa que surgió del movimiento de los sin casas, ¿no? Del movimiento que empieza a hacer referencia porque había un proceso de gentrificación en Barcelona, entonces empieza a tomar notoriedad y esa alcaldesa casi 2 periodos o 3 periodos, no me acuerdo ahora. La cuestión es que venía con una agenda un poco más de izquierda. Es el Partido Socialista Catalán, más vinculado con los independientes. Y empezó a trabajar muy fuerte dos conceptos que probablemente ustedes hayan escuchado, ¿no? No sé si escucharon el concepto de supermanzanas, ¿no? Que era una forma de sacar a la movilidad privada, motorizada de los barrios, tratar de generar espacios públicos en las calles. Y fue una solución súper interesante que se vendió por todos lados. Vieron que hay urbanistas que están de moda y venden eso. Bueno, eso pasa todo el tiempo y se vende el modelo Barcelona. Ahora se vende el modelo París. Pero se vendía el modelo Barcelona ¿y qué pasaba? Bueno, había una tensión ideológica, el uso del transporte privado contra el uso del transporte público, ¿no? Entonces, esa tensión ideológica vinculada también con los ciclos económicos hizo que Barcelona fomentara, bueno, el uso de bicisendas, de bicis, de peatonalización, etcétera. Le fue bárbaro. Ahora también llegó un punto de desgaste con la ciudadanía, que en un momento los sectores más ricos le dijeron, che, bueno, yo también quiero usar mi automóvil. Y hoy en día hay otro alcalde que viene de ese mismo sector político, pero más de centro, y dice, bueno, tenemos que darle lugar a los vehículos del sector privado. Entonces dejaron de hacer supermanzanas y corredores para darle de vuelta importancia al sector privado. ¿A qué voy con esto? Bueno, que la ideología también tiene un impacto en la forma de hacer ciudad. Tiene un impacto sin duda en el uso del suelo, tiene un impacto sin duda en la movilidad, tiene un impacto sin duda en la planificación. Eso se ve notoriamente. Después, vinculado siguiendo con la construcción, por supuesto, y vinculado con los edificios, ¿no? Hay que pasar tal vez del paradigma de edificios a gestión urbana. La clave es pasar de edificios aislados a una gestión urbana inteligente. ¿Y qué están haciendo muchas de las ciudades? ¿Por qué? Porque están viendo que la infraestructura verde, los datos urbanos, el análisis del ciclo de la vida y la gobernanza integrada tienen un impacto en la forma en que se vive, ¿no? Entonces, las ciudades están haciendo planificación de ciudades basada en el ciclo de la vida. Esto parece un concepto vacío, pero es la integración de infraestructura verde y azul. Se construye con espacios verdes, con aguas, se usan los datos urbanos para decidir y las Smart Cities están centradas mucho en la planificación. ¿A qué voy con esto? ¿No? Que la implementación de estas soluciones requiere de una planificación de corto, de mediano y de largo plazo. Recuerdan que hace un tiempo les decía, bueno, hace un ratito les decía, bueno, la planificación estratégica es muy linda, es un libro que a veces está ahí y después está afectada por los ciclos económicos o por los cambios de color político. Bueno, es importante tener
la planificación de largo plazo, sin duda. Pero también hay que tener planes de acción de corto y mediano plazo que nos permitan a partir de diagnósticos rápidos poder empezar a eh, hacer soluciones de impacto real y que se pueda ir probando, ¿no? Porque también estamos en este momento de copy-paste, ¿no? Que por ahí la realización de grandes obras de infraestructura lleva mucho tiempo, lleva mucho presupuesto y por ahí no tiene el impacto deseado. También podemos ir probando, ¿no? Los catalanes utilizaron esto del urbanismo táctico, que no sé si lo vieron, que es una forma de ir probando soluciones urbanísticas sin la gran infraestructura para ver primero si le gusta al vecino. O sea, las Smart Cities están centradas en el ciudadano. Che, ¿esto que vamos a hacer va a tener un impacto positivo en la ciudadanía? Sí, bueno, listo. Empezamos pintando veredas, bueno, ahora vamos a hacer la vereda. ¿No? Esto se hizo mucho en pandemia también. Entonces, poder utilizar, obviamente, nuestro norte vinculado con la planificación estratégica, pero también poder hacer soluciones de corto y de mediano plazo que tengan aceptación, que realmente veamos el impacto. Obviamente lo vamos a poder hacer mejor si tenemos datos, pero también tenemos que probarlas en territorio. Em, una vez viajé, perdón, durante varios años viajé a Silicon Valley y un año fuimos a Palo Alto, ¿no? Palo Alto es una ciudad bastante chica, donde están los ricos del mundo, donde está Stanford, etcétera, y ellos habían creado una dependencia del área municipal que estaba vinculada con la innovación, que tenía como muchas formas de trabajar del mundo de la tecnología. Y básicamente era fallar rápido. Entonces, a una dependencia vinculada con innovación, le daban un presupuesto que ellos no tenían que justificar tanto como el diseño, y esto nadie va a saber, ¿viste? El proceso de planificación presupuestario implica una ley, implica, bueno, ver los indicadores, cuáles van a ser los resultados. Algunas municipalidades están viendo de qué manera pueden fallar rápido, de qué manera pueden eh, tener administraciones más ágiles para ver si esa solución puede tener un impacto positivo. Y esto se da siempre en la colaboración entre actores clave, ¿no? Sector público, sector académico, sector privado, y eso es lo que realmente garantiza el éxito de una ciudad inteligente, tener una visión entre todas las partes que hacen a la ciudad. Y en ese sentido, creo que el rol de espacios como CPIX son clave, ¿no? Son clave para articular actores públicos y privados, para producir conocimiento, para formar capacidades, para conectar. No sé, Roberto, si querés contar un poco más sobre el rol de CPIX y querés mostrar algo. Si querés, puedo pausar la Por supuesto. presentación. Muchas gracias. Genial. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Justamente parte de lo que nosotros hacemos como CIPIX, y ahí recordar un poco a las personas que quizás asistieron a una actividad previa que nosotros estuvimos realizando, tiene que ver con el potenciar uno de nuestros laboratorios, que es el Observatorio Vista. Dentro de las capacidades que nosotros tenemos del observatorio, y ahora voy a compartir la pantalla, es que basados en y pensando en esta cantidad de información que nos está comentando justamente Ignacio, es que hay una gran cantidad de información que nosotros tenemos que gestionar o verificar. Y esta información tiene que ser canalizada de alguna manera. Ya nos estaba comentando Ignacio que obviamente existe mucha información, ¿verdad? Me llamó mucha atención desde que uno paga la tarjeta VIP, acá en este caso en Santiago. Claro, uno genera datos. El tema es qué pasa con esos datos. Y esta pregunta nosotros nos la hicimos desde varios años atrás y por eso nació justamente este observatorio, porque hay información georreferenciada, haciendo hincapié todavía mucho más en este detalle, que se va centrando en tener detalles específicos sobre sostenibilidad de empresas. Y ahí comenzamos nosotros a conversar basado en sostenibilidad con tres iniciativas específicas. La certificación de edificio sustentable, que viene del alero del Instituto de la Construcción chileno, el Chile Green Building Council, que tiene una serie de certificaciones que también van en función de la sostenibilidad de empresas,
y también a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo la calificación energética. Entonces, con toda esta información, lo que nosotros hicimos fue tratar de documentar y ver qué podemos hacer con esta información, porque hay información que se gestiona y se genera. Y dentro de este proyecto, nosotros desarrollamos esto, que les comparto ahora y los invito a que si quieren ingresar a la página web de CIPIX van a encontrar un botón de ingreso a esta plataforma. Desarrollamos este mapa urbano de sostenibilidad con ellos, que sería este primer paso de unificar una serie de informaciones que antes estaban segregadas. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos que abordar, es cómo gestionamos esta información y cómo tomamos decisiones con base a esta información. Y aquí nosotros desarrollamos este mapa urbano que lo habilitamos a través de un dashboard, que es una versión preliminar, pero que obviamente esto se puede seguir alimentando. Hace poco, el día viernes, tuvimos un evento acá en nuestro laboratorio y estuvimos hablando con María Fernanda Aguirre, que es la directora de Chile Green Building Council, y obviamente ellos tienen una serie de certificaciones adicionales. Ahora partimos por LEED, ¿cierto? Y lo que podemos ver, por ejemplo, por LEED es que tenemos información que aborda todo Chile. Si ustedes se fijan, obviamente por la extensión tenemos una serie de puntos divididos en las diferentes regiones. Y en estas regiones yo puedo tener gráficamente, si bien no estoy gestionando la información, sí estoy visualizando esta información y poder a partir de esto impactar, sobre todo en decisiones de carácter público, que ese es el foco más importante, porque el privado podría decir que esto es una variable que agrega valor porque lo diferencia, tiene razón, pero dependiendo de los estratos económicos y el acceso a la vivienda, quizás esto no afecte en mayor o menor medida el costo de los proyectos. Entonces, si yo veo, por ejemplo, una región, y voy a centrarme acá a la región metropolitana, en el caso de Santiago directamente, esto se va actualizando y este dashboard lo que va haciendo es mostrándonos, por ejemplo, ahora yo tengo 212 proyectos en la región. Si voy creciendo un poco más y acercándome un poco más a las actividades, puedo tener una actualización constante y veo, por ejemplo, cuáles son las tipologías de calificaciones que lograron obtener. Y si quiero hacer más hincapié, y ustedes ven que hay una tabla que me va diciendo la información, esa es la gracia que tiene la georreferenciación, es que yo puedo en un solo punto tener muchos más datos de este proyecto. Y en este punto que yo veo acá, por ejemplo, yo puedo tener la ubicación del proyecto. Recuerden que esta información es pública. Nada de esto, y eso es la gracia también que de lo que nos contaba Ignacio, está la información está. El único desafío es tratar de ordenarla y tratar de ver qué hacemos con esta información. Y acá yo puedo obtener y ver estos detalles, por ejemplo, eh, la categoría con la que se calificó, ¿verdad? El año en el que se estuvo generando. Inclusive en una versión mucho más preliminar teníamos la fotografía del edificio. O sea, podíamos ser mucho más certeros en saber dónde está ubicado, confirmar cuál es el edificio, confirmar la información de ese edificio y tener cierta información. Lo mismo hicimos para calificación de edificación sustentable y calificación energética de vivienda. Y quizás acá tomo otro comentario, que estaba tomando nota un poco de lo que nos decía Ignacio, que hablaba del consumo energético de viviendas y la conexión directa con la edificación sustentable, y que esto debería empujarnos, ya que este consumo energético también está asociado a la sostenibilidad, y esos datos también los podemos tener. Sabemos que quizás eso no es tan público y ahí tenemos que verificar qué podemos hacer. El consumo energético específico de una vivienda lo conoce el usuario y las empresas que distribuyen energía van a poder tener esa información, pero sí podríamos quizá hacerlo por barrio, por comuna, por sector, por cuadra y poder tener ese consumo para tener esa información. Pero ¿a qué voy con consumo energético? A partir de una normativa que obliga en Chile a que las viviendas tengan una calificación específica tal cual los electrodomésticos, ¿cierto? Desde la tipo A más hasta F o G, nosotros tenemos como constructores, desde el área de construcción, tenemos la obligación de calificar y darle un puntaje a nuestra edificación. Entonces lo que hicimos fue, voy a volver a moverme a donde tenemos un poco más de información, moverme un poco hacia la región metropolitana y acá tengo los edificios o los diferentes proyectos, más que edificios, que están con calificación energética de vivienda. Eh, y un desafío que tuvimos ya al gestionar información, y les voy contando un poquito más en detalle esto, es que nosotros no podíamos verificar los datos de un edificio
con una coordenada geográfica, porque un edificio, un proyecto está compuesto por múltiples proyectos, múltiples viviendas, múltiples edificios, múltiples departamentos, llamémoslo así, ¿verdad? Eh, entonces, un edificio de 100 departamentos, de 200, que existen casos también de 200, 250 departamentos, tengo 250 datos en un solo punto. Y eso ya no es fácil de gestionar. Entonces, tuvimos que analizar, idear, y lo que ustedes ven acá, por ejemplo, voy a moverme hacia un punto muy aleatorio. Yo puedo ver lo mismo, un dashboard donde me dice cuántos proyectos estoy viendo, tengo cierta información, inclusive tengo la dispersión de las calificaciones para un grupo de proyectos, pero si yo doy clic, bueno, voy a hacer un zoom quizás hacia afuera. Lo que hicimos fue también hacer algunos shapes donde veíamos comunas. Y si se fijan, hay comunas que están más en el sector centro y más hacia el sector oriente de Santiago que tienen calificaciones más altas, que tienen calificaciones tipo B. De hecho, en este sector que estoy mostrando, ninguna de estas tiene calificaciones tipo A. Y si se fijan hacia la zona sur, tengo calificaciones que están en sector F inclusive. Entonces, yo puedo tomar decisiones, puedo ver que hay estratos que tienen un acercamiento o condiciones más favorables que otros. Y esto sí, yo sé, y lo he hablado muchas veces con constructores, tiene que ver con costos. Una vivienda que tiene una calificación A es como un Ferrari y hay que invertir en eso para poder tener una calificación A. Pero sí pueden haber políticas estatales que nos ayuden a entregar beneficios, subsidios, incentivos a las constructoras para que puedan entregar materiales de tipología más eficiente para mejorar esas condiciones y no tener estos sesgos. Y cierro con lo que les había comentado, retomando esta parte anterior, es que en un solo punto esperemos que el punto que esté seleccionando sea un edificio. Sí, tengo justamente un edificio. Yo saqué un promedio del edificio y me dice que el promedio del edificio es la calificación B, pero dentro de ese mismo edificio, debido a las condiciones geográficas, obviamente departamentos que están en la zona norte son relativamente más eficientes que en la zona sur. Fíjense que aquí sí tengo, en promedio tenía B en categorías que les había comentado, pero ese edificio tiene esta cantidad de información. Tiene 4 departamentos en categoría A más, 80 en categoría A y también tiene categoría G. Si se fijan, esta es la distribución que yo puedo llegar a tener de información y esta visualización puede ayudarme a entender lo que está pasando con los proyectos. Y solo estoy haciendo visualización. Aquí doy el paso, Ignacio, para seguir viendo qué más podemos hacer como para gestionar. Y eso es lo importante, porque ahora estamos facilitando una plataforma que es este mapa urbano de sostenibilidad que nos ayuda a transparentar, visualizar, identificar la información de lo que está pasando sobre algunas variables, en este caso de certificaciones, pero acá están invitados todos. Tienen información, tienen datos, sumemos, porque esto nos sirve para poder comenzar a tomar decisiones más eficientes a nivel inicialmente estatal, pero también de gestión de las mismas empresas. Está Eh, buenísimo eso, Roberto. Sin duda, estas visualizaciones nos permiten, bueno, tributan al concepto de Smart City en la lógica de los datos, como decíamos, poder tener mayor información para tomar mejores decisiones. Pero a mí me gusta también poder resaltar un concepto que tiene que ver con el desarrollo económico y que tiene que ver con la sustentabilidad, que está acá, que las dos cosas están. Pero creo que el desarrollo económico, lo que estás mostrando, Roberto, son oportunidades de negocio, mm, ¿no? Hay oportunidades de negocios vinculadas con la sustentabilidad y la construcción sustentable, vinculadas con la Smart City, y eso también me parece súper importante entenderlo, que en la articulación público-privada, bajo el paraguas o el paradigma de Smart Cities, hay oportunidades de negocios porque la gente quiere, o sea, vinculado con el aumento de las tarifas, bueno, la gente va a querer vivir en lugares donde la electricidad, donde sea muy sustentable, donde la gestión de los residuos sea más inteligente. Tiene que ver con el impacto que nos da en la calidad de vida, pero sin duda tiene que ver con el ahorro de costos, y eso es fundamental. Yo, como para terminar, me gustaría dejar algunos disparadores que voy a contar acá, vuelvo a compartir. Eh, ¿Dónde está mi presentación? ahí puedes compartir. Bien, no sé si se ve acá de vuelta. Bueno, ¿cómo seguimos, no? Que me parece que hay desafíos muy positivos. En esto de que las ciudades ya hacen cosas inteligentes de manera aislada, a través de centros de estudio, a través de ciudades, a través del mundo privado. Bueno, ya hay cosas inteligentes. Lo que falta tal vez es darle una narrativa a esas soluciones aisladas que hacen, ¿no? Entonces estos espacios creo que tributan mucho a poder
generar un embudo vinculado a la planificación de Smart Cities como una decisión política. Y vemos también que la construcción, ¿no? Y la construcción sustentable es una herramienta clave para hacer ciudades más inteligentes. Entonces, como para concluir, ¿no? Las ciudades inteligentes y la tecnología nos permiten romper estos límites jurisdiccionales que habíamos hablado antes, políticos, sociales, para resolver problemas urbanos complejos que cada vez van a ser mayores, que cada vez van a ser más severos, que van a ser más recurrentes, ¿no? Vinculados con el cambio climático, con los hábitos de consumo, vinculados con las nuevas tecnologías. Y que hay que aprovechar esta revolución tecnológica para hacer mejores ciudades. Hay que generar espacios y infraestructuras para que los ciudadanos podamos incorporar estos lenguajes productivos, ¿no? Y un tema central que creo que algo se desprende o quedó como idea es, bueno, entender que si los ciudadanos vamos a liderar estos procesos de cambio urbano, debemos construir ciudades para la gente, ¿no? Y hay ciudadanos, hablo del sector público, del sector privado, del sector académico. Y para esto se requiere una planificación participativa, no solo liderada al mercado, con el mercado. Bueno, muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad, bastante interesante la vinculación que tenemos que tener. Eh, Así que ahora, antes de yo iniciar con algunas consultas, me gustaría dejar abierta la oportunidad de que nos puedan escribir algunas preguntas en el chat. Este invitado internacional nos ha dado una clase magistral de orientarnos hacia dónde ir. Yo creo que, y fue parte de las conversaciones que tuvimos al inicio con Ignacio, era cómo hacemos esto menos denso y menos complejo desde la acción, cómo llevamos esto a la acción, cómo generamos estos gatilladores que mencionaste tú al final para poder obtener alguna mejora. Me gustaría entonces hacer, mientras veo que se está escribiendo un poquito ahí en el chat, algunas preguntas un poco más abiertas, Ignacio, y ya tomando en cuenta un poco tu experiencia. Em, Desde esta visión que tú tienes de América Latina, ¿cuál es hoy, tú crees que es la brecha más crítica que hace que todavía entre el discurso que suena muy bien de hagamos ciudades inteligentes llegue a la implementación real? ¿Cuál sería esa brecha que no hace conectar? Porque se nota la importancia, nosotros hemos estado empujando algo, pero siempre falta que tú lo notas más porque tienes conexiones con un poco más de gobierno para entender cómo funciona eso. Bien, sí, creo que el tema de las ciudades inteligentes está en agenda, ¿no? Los decisores políticos se apropiaron del concepto. Creo que lo que falta es más vinculación con el territorio, ¿no? Muchas veces los decisores políticos toman esta agenda y se encandilan con las luces de la tecnología y enseguida cierran con grandes empresas vinculadas a la tecnología, pero le falta la pata en el territorio que dé cuenta de que esa tecnología tenga un impacto real en los ciudadanos. Y sin dudas, también una brecha importante que existe hoy tiene que ver con la capacidad de financiamiento de estos proyectos, Mm, ¿no? Que creo que ustedes por ahí lo tienen más resuelto que nosotros, a ser un país que está más vinculado con el país OCDE, que tiene más acceso a los mercados, ¿no? Pero hay un tema muy importante que tiene que ver con el financiamiento de estos proyectos. Pero como les decía al principio, no hace falta pensar grandes proyectos para pensar ciudades más inteligentes, ¿no? Me parece que la pata del territorio, la pata participativa, pensar ciudades para las personas, en términos del principal problema de nuestra región, que es la desigualdad, ¿no? ¿De qué mm, manera podemos acortar cómo la tecnología o cómo las ciudades inteligentes pueden acortar la desigualdad de las personas, ¿no? Y en ese sentido, para eso faltan generar capacidades estatales, generar capacidades del sector privado para que acompañen esa visión conjunta, ¿no? Creo que un tema central que acá veo que preguntan en el chat tiene mm. que ver con la gobernanza, ¿no? Que tiene que ver con la conurbación, con los gobiernos metropolitanos. Y esto lo decíamos que a veces la ciudad real no coincide con la ciudad administrativa, ¿no? Uno piensa en el área metropolitana de Santiago. Bueno, pero no es solo Santiago, hay otras ciudades que están involucradas ahí, ¿no? La gente vive en un municipio, trabaja en otro, se mueve por varios, consume servicios
de distintas ciudades o jurisdicciones, y la ciudad sigue siendo fragmentada, ¿no? La movilidad no respeta los límites municipales, el mercado inmobiliario es metropolitano, la infraestructura energética es nacional, ¿no? Compartida. Y hay, si bien hay muchas experiencias muy positivas de gobernanza metropolitana en la región, está el área metropolitana de Aruba, en Medellín, muy interesante. En Argentina está el área metropolitana de Rosario, muy interesante. Entiendo que Santiago de Chile también está desarrollando la gobernanza del área metropolitana, pero el área metropolitana va a seguir siendo fragmentado en tanto y cuanto no se definan bien la alocación de los recursos, que eso es fundamental, ¿no? A veces hay ciudades que generan mucho más, ¿no? Y se quedan y bueno, no está esa distribución de los recursos que es fundamental, ¿no? En Argentina lo tenemos definido con la coparticipación federal de impuestos, pero bueno, en el área metropolitana es más micro, es otra lupa que hay que hacer, ¿no? Que a veces son en una misma jurisdicción distintas ciudades, distintas categorías que tienen distintos recursos. Y como decía al principio, los problemas son metropolitanos, no son de una ciudad. Entonces creo que la desigualdad, volviendo a tu pregunta inicial, Roberto, la desigualdad es el gran problema que tiene que venir a solucionar las Smart Cities, y tiene que venir a aportar los datos, esta visión metropolitana para la mejor utilización de los recursos. Perfecto, muchas gracias. Sí, y tiene que ver un poquito con lo que nos comentan justamente, es qué tan desafiante debe ser poder tener estas iniciativas y querer hacer algo si es que es muy simple, no tengo los recursos. Y nos ha pasado mucho a nivel estatal que una iniciativa puede tomar mucho tiempo, tratando de hacer hincapié un poquito a la pregunta. Hay presupuestos que se manejan estatalmente, nosotros podemos aportar parte de esto, por ejemplo, tenemos recursos humanos que son los que ayudan a documentar o a levantar la información, pero se requiere recursos internos del municipio para, no sé, en algún momento comprar una licencia de un software o contratar también una persona que sea capaz de analizar o resumir o rastrear y bucear la información, porque también esto sirve con información histórica. Esto no significa que es información que se toma día a día, también podemos tomar información histórica para poder levantar esos datos y saber hacia dónde va, podemos proyectar en función de esos datos, pero esos recursos son presupuestos anuales que se juegan a inicios del año anterior para el siguiente año o a finales del año anterior y nosotros a veces entramos a medio año donde no hay recursos, entonces a veces suele ser complejo, pero lo que tú mencionaste justamente es la conversación está instalada y eso es lo que queremos hacer contigo, con estas instancias, es dejar la conversación para que esté justamente esta iniciativa funcional. Ahora, yo sé que la pregunta que te puedo hacer es un poco compleja desde el área que tú no eres experto en construcción, pero me gustaría saber, quizás si tú lo has podido ver, ya que edificios se refieren a, tú mencionaste emisiones, consumo energético, ¿podrías decirnos qué variables tú crees que pueden comenzar a incorporar algunos proyectos que sean útiles desde esta mirada Smart City más integral, como para nosotros también generar esta conversación con algunos actores? No sé qué, te pongo ejemplos nuestros, obviamente, hay datos como productividad del proyecto, pero que es algo sensible, porque eso significa que yo sé quién construyó este proyecto, yo sé cuál es la empresa y yo puedo saber su número de qué tan eficiente es. Y eso probablemente no sea algo tan bueno como los datos de seguridad, por ejemplo, como la accidentabilidad o los días perdidos que tiene un proyecto, no van a ser tan eficientes porque es difícil transparentar esa información. Pero desde tu experiencia, ¿qué dato crees que puede servir a nivel de edificio o a nivel, ya no de edificio, de construcción? Como qué dato de construcción puede aportar al desarrollo de una Smart City? Espero que no sea Mira, tan compleja la pregunta. sí, no, 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 entiendo, creo que puedo contestarlo bien por arriba al tema, y lo puedo contar a partir de mi experiencia personal. Yo tuve la oportunidad, o tengo la oportunidad de viajar de manera recurrente a distintas ciudades inteligentes del mundo, y hace unos años estuve viajando por Estados Unidos, y fui con una beca y nos querían contar esto de la construcción sustentable y la eficiencia energética. Yo decía, ¿para qué estos gringos me están mostrando a mí algo que yo no puedo hacer nunca y que está lejos de nuestros... Y nos mostraban mucho la certificación LEED, ¿viste? Y yo decía, bueno, esto no lo vamos a poder aplicar nunca acá. Felizmente me encuentro con ustedes y me cuentan que están trabajando esto. En Argentina, en Buenos Aires principalmente, se ve cada vez más edificios que tienen que ver con la construcción de nuevos edificios LED, pero el desafío creo es, bueno, ¿cómo adaptamos
a que nuestras grillas urbanas, que tienen años, que por ahí van cambiando, porque las ciudades son organismos vivos y el centro que era hace 50 años no es más el centro ahora y va cambiando, ¿de qué manera se puede ser sustentable cuando ya construido? ¿No? La pandemia marcó sin duda un hito que dice, bueno, la gente no se trasladó más a los microcentros, los microcentros murieron. Bueno, ¿de qué manera le damos nueva vida a los microcentros? Pasa en Santiago, pasa en Buenos Aires, pasa en un montón de ciudades, pasa en Rosario. Eh, bueno, ¿de qué manera podemos hacer usos mixtos de la ciudad? Y ahí la construcción tiene que innovar de manera lo más eficiente posible, y esto es accesible, para que los edificios puedan reconstituirse, para que los centros puedan dinamizarse, para darle nuevos usos a la forma de hacer ciudades que mutó, cambió. ¿No? Entonces, es difícil hacer un edificio elite porque tenés que tener recursos para hacer un edificio nuevo. Bueno, ¿de qué manera podemos hacer que los edificios que ya existen sean lo más sustentables posible? Creo que ese es un desafío bien interesante para la construcción, Roberto. Muchas gracias, Ignacio. Sí, mira, qué interesante tu anécdota. La verdad, nosotros también nos movemos porque son iniciativas no estatales. A excepción de, a ver, partiendo, LEED obviamente es una certificación que sí es una propuesta del edificio normalmente nuevo o por alguna política como misión, visión de la empresa que está administrando el edificio o del mismo constructora, dejar esa certificación. Va a ser quizás, sí es muy difícil tomar proyectos que estén antiguos y tratar de empujarlos hacia una certificación, va a ser un tema de ajuste y lo que establezca el Estado, pero las otras dos sí son iniciativas estatales. La calificación energética de viviendas sí es una iniciativa estatal y eso sí está empujando a que seamos más responsables, que seamos más participativos desde datos de sostenibilidad. Así que eh, por ahí estoy leyendo un comentario de Margarita, muchas gracias y un gusto ver que nos acompañas por acá. Eh, eh, Destaca un poquito lo que estamos haciendo y nos falta esta gobernanza. Tú lo mencionaste, tenemos que articular, tenemos que apoyarnos y esta invitación también suma a todos los que nos están viendo ahora desde la parte donde estén, municipio, privado, como estatal, privado o academia inclusive, sigamos colaborando y participando para impulsar estas iniciativas. Y ya para cerrar, me gustaría partir con algo que creo que puede ser muy útil sumada a la pregunta de si se puede hacer o no en algo pequeño, en un municipio pequeño. La pregunta que me gustaría hacerte, muy abierta, Ignacia, también, es que si una ciudad, porque hablamos de esto de entidades como estatales, ¿cierto? De que la ciudad debe moverse a un Smart City. Entonces, si una ciudad tiene que hacerlo y quiere comenzar a dar pasos en este camino a ser un Smart City, ¿por dónde debería iniciar? ¿Por dónde no? ¿Cuál es tu experiencia de qué error cometen quizás las entidades que tratan de moverse a qué no hacer y qué hacer? Yo creo que eso es muy importante para cerrar esta conversación. Está buenísima la pregunta, Roberto, y la pregunta también del asistente vinculado a las ciudades pequeñas. Yo creo que es viable hacerlo en cualquier tipo de ciudades y a veces es más fácil en ciudades pequeñas que en grandes, ¿no? Por la escala. Y respondiendo puntualmente tu pregunta, creo que lo que no tienen que hacer las ciudades es comprar enlatados, ¿no? No hay soluciones mágicas. Y teniendo en cuenta las áreas estratégicas de las ciudades que hablábamos, ambiente, desarrollo humano, movilidad, ¿se acuerdan de esos cinco ejes? Bueno, una ciudad inteligente puede ser inteligente en alguna de esas dimensiones, no hace falta que sean todas, ¿no? Y empezaría por la que más posibilidades de caso concreto inmediato tenga, ¿no? Eso sin duda. Pero no compraría enlatados y haría un buen diagnóstico con un plan de acción bastante rápido que esté focalizada en alguna de esas dimensiones que obviamente está atravesada y es por otras y tiene consecuencias en otras áreas, pero hay ciudades inteligentes que se destacan en temas de ambiente y no en temas de, no sé, de desarrollo económico. Hay ciudades inteligentes que se destacan en la movilidad y tienen déficits enormes no sé, en temas de trámites, tal vez. Depende cada ciudad. Por eso me gusta pensar que hay muchas ciudades que ya hacen cosas inteligentes, pero le falta esa visión global, ¿no? Y en base, cuando uno tiene esa visión, esa narrativa, che, yo ya estoy haciendo cosas importantes que tienen que ver con la inteligencia y con la ciudad inteligente. Bueno, vamos a nutrirle de eso que estoy haciendo para que sea una fortaleza. Y después, bueno, iré hacia otras áreas. Pero no compraría enlatados. No tiene que ver una ciudad inteligente con ciudades tecnificadas, con tecnología. No son esas ciudades fantásticas que vemos en YouTube o no son ciudades del futuro.
son ciudades posibles orientadas para las personas. Bien, muy, muy buen mensaje. Nos ayuda mucho a entender este detalle. Eh, la verdad es que dejo a todos invitados igual. Tú compartiste tus datos, esta presentación va a estar grabada también. Quienes quieran conocer un poco más, contacten a Ignacio, contáctenos a nosotros, estamos dispuestos a colaborar, a colaborar. Vieron nuestra plataforma, si les interesa conocer más, está abierta, pero si les interesa ver cómo pueden adaptarla para sus realidades, totalmente invitados para participar. Y obviamente, si requieren un apoyo más específico, ahí está Ignacio, quien también nos pueda colaborar y quién sabe, logramos también un mix junto con Cipix. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Ignacio, por darte el tiempo y a los asistentes también. Sabemos que es una fecha un poco complicada porque son vacaciones para algunos, ¿no? Pero como esto va a quedar grabado, esperamos dejar una huella importante y les agradecemos a todos por haber participado en esta actividad. Tu último mensaje, Ignacio, que quizás que quieras compartir antes de este cierre. No, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de contar la visión de las Smart Cities y la posibilidad de estar en contacto con todos los colegas y amigos de Chile, así que gracias por esta oportunidad. Genial. Muchas gracias a todos nuevamente. Entonces, gracias, Ignacio, y que tengan una buena tarde a todos. Muy amables por asistir. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.